Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el Tiguan e-Hybrid. Hemos aprovechado la presentación nacional de toda la gama híbrida enchufable de Volkswagen para probar este vehículo. Un vehículo que viene con una potencia conjunta de 245 caballos, con una batería de 13 kWh y que viene con un precio a partir de 36.100 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues empezamos con los datos generales del Volkswagen Tiguan e-Hybrid. Es un vehículo que viene con un conjunto híbrido que ya hemos visto en otros productos de la marca y también del grupo. Es un sistema híbrido que está formado por un motor de combustión 1.4 TSI de 150 caballos que viene asociado con un motor eléctrico de 80 kilovatios y con una batería de 13 kWh. Que nos va a permitir recorrer una distancia en modo eléctrico de unos 50 kilómetros en ciclo combinado según ciclo de homologaciones WLTP. Este es un vehículo que además viene con una potencia conjunta en total de 245 caballos y os dejo aquí todos los datos técnicos del modelo: caja de cambios DSG, tracción delantera, etcétera, etcétera. La batería la podemos cargar hasta 3,6 kilovatios, también lo podemos cargar en un enchufe doméstico. Los híbridos enchufables tienen esa facilidad para poderlo cargar durante, es verdad, muchas horas, pero también es verdad que a un coste muy bajo y sin una infraestructura muy importante. Pero podemos tener un wallbox de 3,6 y cargarlo mucho más rápido en casa, en nuestro garaje, si tenemos garaje. Si no tenemos un wallbox, tenemos la posibilidad de tener un enchufe, pues en 5 horas tenemos una carga completa. Esta batería va ubicada justo debajo de los asientos, entre los asientos y el eje trasero, lo que conforma, bueno, pues un reparto de masas más ideal. No está justo encima del eje trasero y sí que proporciona, bueno, pues un comportamiento dinámico un poquito mejor que si fuera exactamente en el eje trasero. En cuanto a los niveles de equipamiento, son exactamente los mismos que puede tener el resto de la gama Tiguan. En este caso hablamos del acabado Life y el acabado R-Line. Os pongo aquí listados de equipamiento de ambas versiones para que tengáis, bueno, pues para que tengáis todos los datos. También los sistemas de ayuda a la conducción son exactamente iguales y lo único que se diferencia es en cuanto a las funciones, tanto del sistema de infoentretenimiento como del clúster digital, que viene con con unas informaciones que son obviamente las que tienen que ver con el tema de la gestión de la energía del sistema eléctrico, de recarga, etcétera, etcétera. Ahora os lo enseñaré. Pero también viene con unos modos de conducción que son los modos e-hybrid, el modo híbrido y el modo eléctrico puro. Y además con los modos de conducción dentro del modo hybrid, los modos de recarga y de regeneración de la batería, que ya no son como antes, ya no son battery hall o battery charge, sino que hay una batería grande, como podéis ver, y nosotros elegimos el nivel de carga que queremos simplemente pulsando en la batería. Si queremos mantener, si queremos reducir y aprovechar las características de ese porcentaje de carga para ser más eficientes junto con el motor de combustión, o simplemente hacer una recarga lo más alta posible para cuando lleguemos al destino poder utilizar el modo eléctrico totalmente con la autonomía completa. Pero
es un Volkswagen y claro, lógicamente también tenemos un modo de altas prestaciones. El modo GT es el que nos va a combinar la carga de la batería, las prestaciones del motor eléctrico y con las prestaciones del motor de combustión de una forma completa para poder realizar una conducción más dinámica aprovechando esos 245 caballos de potencia conjunta que tiene el sistema híbrido enchufable de este Tiguan e-Hybrid. Yo tengo que deciros que en este Tiguan, que además es el restyling del Tiguan, es la primera vez que me encuentro con el restyling del Tiguan, pues tengo que decir que me gusta bastante, aunque me recuerda bastante lo que era el Tiguan. No ha cambiado mucho en cuanto a la percepción de buena ergonomía que tiene el Tiguan. Yo me siento bastante a gusto, tengo un asiento que me cubre bastante, es la versión Light, con lo cual es el acceso al Tiguan e-Hybrid. Y tengo que decir que todos los elementos están bien, los plásticos bien situados, no tenemos nada raro, tenemos, bueno, pues buenos elementos, ¿no? Como ahora os comentaré. Bueno, pues como veis el interior del Tiguan, pues la verdad es que esta versión, que además ya tiene el restyling, pues es bastante conocida, ¿no? Es verdad que es un vehículo de bastante calidad y que, bueno, pues tiene elementos muy interesantes. Plástico blandito en toda la parte superior, ya en la parte inferior aquí ya tenemos plástico duro. En las puertas mezclamos plástico blando con una pieza de plástico con una trama que simula aluminio cepillado, y luego tenemos textil, plástico duro y detalle, bueno, pues que las bolsas de las puertas están recubiertas de fieltro, que eso está siempre bastante bien. Tenemos huecos, como veis, bastantes huecos, USB-C, conexiones, ahí debería ir la carga inalámbrica. Tenemos los botones del parking, auto hold, los modos de conducción. Tenemos más huecos ahí, dos posavasos, que ahora mismo es el cuarto de los horrores, el cajón desastre, un hueco justo debajo del reposabrazos, que ya sabéis que es regulable en altura y en longitud. Y luego tenemos una guantera que tiene, bueno, una capacidad normal, con, ya sabéis, los compartimentos. Aquí tendría que ir el sistema profesional, el más avanzado del Discovery Pro, que nosotros no tenemos, y una capacidad bastante buena. Y como he dicho antes, tenemos un cuadro de mandos, un clúster que viene con una serie de, bueno, informaciones que tienen que ver con todo el sistema de recarga. Nosotros esto lo podemos cambiar, podemos cambiarlo. Tenemos, ya sabéis, las facilidades que nos da Volkswagen para poder, bueno, gestionar las vistas, la información que queremos tener y cómo la queremos tener. O sea que eso no tenemos ningún problema. Ya sabéis que este clúster es muy configurable y que todo depende de, bueno, pues cómo elijamos los modos de conducción. Nos va a permitir, bueno, pues aquí el modo de conducción GTE, los dos modos de conducción híbrida, los modos de conducción eléctrica, nos va a aparecer ahí, como lo habéis visto. Y bueno, pues son todo lo que podemos cambiar del cuadro. Y aparte, bueno, pues los menús que nos van a permitir, bueno, pues ver aquí toda la información que nosotros queramos. Podemos incluso poner el mapa, ahora no lo tenemos activado, pero lo podemos poner. Y el sistema de infoentretenimiento, que como veis tenemos también la parte, no voy a incidir en la parte de infoentretenimiento como tal, pero sí en la parte de energía, que es la que nos va a permitir funcionar con la selección de los diferentes elementos del vehículo, como la información de la energía. Fijaos que tenemos unos 40 kilómetros en cero emisiones, un 67% del viaje lo hemos hecho en cero emisiones de los últimos 60 que hemos recorrido, que no está nada mal. Y aquí tenemos el flujo de energía, que el flujo de energía, dependiendo de lo que elijamos, pues tenemos la posibilidad de ver los flujos de energía de una manera o de otra. Aquí, por ejemplo, si ponemos en híbrido, aquí tenemos la posibilidad de poder seleccionar
si queremos recargar o no queremos recargar la batería. Bueno, pues como veis, buenos plásticos. Al final vamos a hacerle el test de calidad, ¿eh? Uy, qué bien suena este. No suena ni a bombo. Fijaos qué firme está, ¿eh? Está muy bien. Tenemos ahí un huequillo. Aquí es donde se calienta. Aquí cuando le da el sol es donde no hay que meter un teléfono móvil, ¿eh? Si no queréis que se recueza. El volante me gusta mucho. Es un volante con grano fino, cuero, bien situadas las piñas de información, las levas, churrilevas de plástico, pero bueno, no esperábamos otra cosa, ¿eh? La verdad es que está bien. Este coche ergonómicamente está muy bien diseñado. Es uno de los coches que me gusta, que todavía mantienen, bueno, pues algún botón que otro. Es verdad que el climatizador ha pasado a ser prácticamente táctil, pero bueno, es un táctil un poco falsete, porque hay que pulsar, ¿no? Entonces, bueno, pero me hubiera gustado más mantener los botones. El selector del cambio de DSG 6 velocidades, que tiene varios modos de conducción. Tenemos aquí la D. Si lo movemos a la derecha tenemos la B, y en la B podemos cambiar, podemos cambiar diferentes niveles de retención, pero bueno, que tenemos también el modo manual. Pero antes de sentarme os voy a enseñar funcionalidades de esta segunda fila de asientos. Fijaos, tenemos la posibilidad de poderlos mover hacia adelante unos 15 centímetros, que nos va a dar bastante juego a la hora de configurar y aumentar la capacidad del maletero o configurar la capacidad de esta segunda fila de asientos. Luego podemos abatirlos, proporción 60-40, que nos va a permitir, además, esta parte de aquí central nos va a permitir también poder abatirla, para poder acceder y dejar hueco en los objetos más largos, como casi es norma en Volkswagen. Así que me voy a sentar, no sin antes enseñaros cuál es el umbral de la puerta. Fijaos que tenemos un umbral bastante amplio, ojo, he puesto el asiento en mi posición de conducción, con lo cual, bueno, ya sabéis, 1,88 y yo detrás con 1,88. Vamos a ver qué tal entro. Bueno, pues aquí estamos. No he tenido que hacer ningún escorzo raro ni nada, ¿vale? Tenemos, bueno, pues un asiento que está incluso un poco tendido para mi gusto. Yo me lo pondría un poquito más recto. A ver si soy capaz de ponérmelo más recto. Sí, ahí voy un poquito mejor. Tenemos el reposacabezas bien situado. Sigo estando un poquito incómodo. Estas son las cosas que, bueno, ahora sí, ahora voy mejor, Y fijaos, en esta posición me sobran prácticamente 4 dedos para llegar al asiento del conductor. Tengo muchísimo espacio debajo del asiento, muchísimo espacio. Tenemos túnel de transmisión, lógicamente, este es un vehículo también de combustión y hay un escape que tiene que ir por algún lado. Bueno, pues tenemos un túnel que va por ahí, es un poquito alto, es un poquito estrecho, suficientemente estrecho para poder dejar que la fila de en medio se pueda utilizar por un niño, por ejemplo, que no lleve ya sistemas de retención infantil, que está bastante bien. Luego tenemos elementos de confort que son, bueno, pues son interesantes, además en un coche de este tamaño, ¿no? Que además está orientado, bueno, pues a una utilización familiar, obviamente. Tenemos elementos como, por ejemplo, estos bolsillos que hay en la parte superior de los asientos, que tienen unas costuras un poquito endebles, y que yo creo que si se tira un poco de ahí, al final acabarán saltando. Los típicos bolsillos más grandes justo debajo. Tenemos salidas de aire para las plazas traseras con control de flujo y además con control de temperatura, lo cual se agradece. Una toma de 12 voltios. También podríamos tener tomas USB, en este caso es equipo opcional. Tenemos los obligatorios anclajes Isofix y unas bolsas rígidas en las puertas de muy buena capacidad. Tenemos también perchas, tiradores, iluminación LED con luces de lectura para las plazas traseras y, en definitiva, bueno, pues un espacio bastante bueno. Y yo tengo que decir
sinceramente, que es el Tiguan, quizá por cómo tiene conformada la carrocería y el espacio interior, yo creo que es uno de los coches más espaciosos de su categoría, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Sobre todo en espacio longitudinal. Se puede equipar con muchas más cosas, se puede equipar incluso con atenciones para un confort climático mayor, con un techo solar, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que tengamos un poco idea de cómo va equipado. Fijaos cómo está el asiento está en una posición perfecta, incluso yo creo que suficientemente alto para que guste a un montón de personas. No tengo que andar con las piernas encogidas, fijaos que las tengo prácticamente rectas con respecto al tronco, con lo cual tengo una posición muy cómoda. Y luego ya para máximo confort, o no, tenemos este reposabrazos que es el que menos me gusta del mercado porque precisamente tiene esta forma que le han puesto longitudinal y que deja muy poco espacio para el brazo y que siempre vamos a tender a clavarnos y a acabar en el agujero con el codo. Pero bueno, no se puede tener todo. Vamos a ver el maletero, que ahí sí hemos perdido un poquito, y nos ponemos a conducir. Maletero, apertura normal, este no tiene apertura eléctrica, pero podemos tenerla con apertura eléctrica. 476 litros de capacidad. Ojito, cables, el tipo 2 y el tipo 3 están incluidos en los vehículos enchufables de Volkswagen. Tenemos acceso a la batería normal, la batería que alimenta los accesorios. Vamos a ponerlo bien. Luego tenemos ahí otros huecos para poner redes, más huecos para poder abatir los asientos de forma remota, perchas, como veis, bastante equipado. Y luego tenemos aquí hueco para 2 triángulos y nada más. Así que un maletero, bueno, 476 litros. Antes las berlinas familiares tenían 475, 500 litros, con lo cual, bueno, pues no es un mal maletero para este coche. Así que a conducir. Bueno, pues estamos aquí conduciendo el Tiguan e-Hybrid y la verdad es que el conjunto del 245 caballos es bastante interesante. A ver, estamos hablando de una autonomía en ciclo combinado en torno a los 60 kilómetros, 50 kilómetros vamos a ser exactos, y todo esto llevado lógicamente en unas condiciones ideales. Pero sorprendentemente, en el momento en el que hemos estado funcionando con el coche y en el trayecto que hemos hecho, que está en torno a los 80 kilómetros, 70 kilómetros de ida y 70 de vuelta, pues nos hemos visto en circunstancias en las que el consumo era bajísimo. En el modo eléctrico, en torno a los 11,6 kilovatios hora. En el modo híbrido, haciendo consumos de 1,5, 1,6 litros. Y en el modo battery charge, cargando la batería, hemos estado, bueno, pues en unos consumos en torno a los 6, 6,5, 6,6. Poco consumo para un coche que tiene 245 caballos. Y diréis, sí, pero ¿esos 245 caballos son de verdad? Bueno, mientras tengamos batería, tenemos 245 caballos y además un par bastante alto, muy inmediato. Es bastante fácil hacer derrapar las ruedas delanteras cuando le pisamos a fondo, sobre todo a baja velocidad. Claro, esos 245 caballos y ese par motor tan grande hace que el Tiguan sea un vehículo que puede ser muy rápido. Por lo tanto, si queréis hacer una conducción dinámica, yo os recomiendo, sinceramente, que optéis por una versión un poquito más deportiva, con una suspensión pilotada, que podáis tener el coche un poquito más sujeto, porque en la versión de acceso la suspensión está orientada fundamentalmente al confort.
Es verdad que es un coche que dinámicamente va muy bien, muy asentado, pero esos 135 kilitos de más que llevamos cerca del eje trasero ayudan porque el coche gira más plano, pero lastran porque luego, claro, cuando el eje trasero tiene sus movimientos, bueno, pues hay que pararlos. Porque los frenos frenan diferente, no peor, pero sí diferente, y tienen un tacto un poco diferente, ¿eh? Ese primer tacto en el que frena poco y hay que frenar con más contundencia y un poquito más de recorrido del normal, ¿eh? Eso hay que tenerlo en consideración. Pero al final es un coche muy similar en comportamiento al que podemos tener como un Tiguan normal, y que nos permite de alguna manera tener, bueno, pues ese punto de eficiencia que no tiene el resto de la gama, ¿eh? Y es que una de las cosas más interesantes que tiene este coche son precisamente los modos de conducción. Tenemos varios modos de conducción, pero es que luego además tenemos conducción predictiva, que tenemos la conducción predictiva normal sin hacer nada, que ya el propio vehículo va tomando datos de por dónde vamos y nos va ofreciendo una alternativa para poder ser más eficiente en cuanto a los avisos de conducción, de levantar el acelerador, y bueno, pues él mismo va a ir poniendo la energía para que seamos más eficientes. O la otra posibilidad, que es la de poder poner un destino en el navegador y dejar que sea el sistema que lo haga de forma automática, con los datos de la navegación, y además hace un estudio preliminar de la ruta y así nos ofrece la mejor ruta posible y la más eficiente, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues eso que tenemos ganado. Tenemos la misma dirección, tenemos la misma suspensión. Es verdad que sí que la noto un poco más firme, y de hecho Volkswagen nos ha comentado que es verdad que está un poquito más ajustada al exceso de peso, que no es mucho, son 135 kilos de batería extra que llevamos en el eje trasero, pero bueno, sí que va más afinada en cuanto a la firmeza, ¿eh? Luego en extensión ya es otra cosa, pero lo que es la firmeza, la carga en compresión, está un poquito más ajustada, para que tengamos un mejor control del vehículo. Bueno, pues al final de la ruta deciros que hemos tenido un consumo de 4,4 litros cada 100 kilómetros general. En cuanto al consumo máximo que hemos tenido de batería, hemos estado en los 14 kilovatios, 14,1 kilovatios hora, y hemos hecho en el modo híbrido completamente híbrido, esos 4,4 litros que hemos estado balanceando entre el modo híbrido automático. Hemos estado haciendo battery safe y también hemos estado haciendo, bueno, battery hold, como lo queráis llamar, y hemos estado mantenimiento de la batería, vamos a hablar en español, y luego recarga de batería aprovechando un tramito de unos 15 kilómetros. Bueno, pues hemos estado ahí probando a cargar la batería lo máximo posible en el modo B, hemos estado haciendo recarga con freno, recarga regenerativa, etcétera, etcétera. O sea que hemos ido probando. Al final, lo que sí que he notado es que con respecto a la primera generación de los híbridos enchufables, aquellos Golf GTE, ¿os acordáis? Passat GTE, que fueron los primeros que tuvieron este sistema híbrido, al final sí que se nota que ha habido una mejora, sobre todo en eso, en el aprovechamiento energético del sistema híbrido, y que es mucho más eficiente, porque los consumos están ahí. Al final estamos hablando de consumos casi de vehículo diésel, y de hecho con carga y haciendo una conducción bastante eficiente, no yendo con el pie a tabla, lógicamente, como en cualquier tipo de vehículos, pues tenemos unos consumos muy parecidos a los que podríamos tener con un vehículo diésel. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? El objetivo de los híbridos enchufables es sustituir cuanto antes lo que es las mecánicas diésel, ¿no? Y bueno, pues a nivel de consumos, oye, pues se va consiguiendo. A nivel de tacto de conducción, pues la verdad es que también, porque al final son coches bastante potentes, con unas prestaciones bastante buenas. Así que en ese aspecto yo creo que no está nada mal. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado esta toma de contacto del Tiguan e-Hybrid. Es una toma de contacto breve, lógicamente, lo vamos a probar a fondo.
hay cositas que queremos probar, también queremos probar las versiones un poquito más deportivas, alguna versión R-Line que seguramente será uno de los gruesos de las ventas de este coche. Pues ya que nos metemos, pues nos metemos a fondo, ¿no? Dirá alguno. Y es verdad, porque además el R-Line tiene una serie de características que también van muy bien con este tipo de vehículos, ¿no? Que al final son coches, el Tiguan es uno de ellos, son coches que se conducen muy bien y que es una pena no tener un poquito más de picante, un poquito más de emoción en el volante. Así que lo único que me queda es desearos que estéis todos bien, vuestra familia, allegados, vuestros amigos, que os estén vacunando a todos y que, bueno, poco a poco vamos intentando salir de esta. Sobre todo, que tengáis todos trabajo. Así que sin más, aprovecho para despedirme, desearos una gran semana y que nos veamos próximamente pues por aquí cerca, vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.